octavo capítulo del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Iniciamos el libro de Éxodo. Su nombre significa salida y narra la historia de la redención, o sea, la salvación del pueblo de Dios. Fue escrito unos 1490 años antes de la venida de Jesucristo. En sus 40 capítulos se narran los sucesos del pueblo de Dios desde su salida de Egipto, después de permanecer unos 430 años aproximadamente en esclavitud, salen en búsqueda de la tierra prometida bajo la guianza de Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas, quien fuera tipo de Jesucristo el libertador, de quien vamos a hablar extensamente como uno de los personajes sobresalientes de este libro, del cual es el autor, juntamente con los 5 primeros libros de la Biblia. Algunos libros del Antiguo Testamento tienen su gemelo en el Nuevo Testamento, porque tratan los mismos temas. Esto es sorprendente. El primer ejemplo lo vemos en el libro de Génesis. Siendo el primer libro de la Biblia, concuerda en muchos de sus relatos con el último libro, Apocalipsis. En ambos se habla del Edén, de la tierra prometida, del árbol de la vida y otros detalles más. Ahora le corresponde el turno al segundo libro de la Biblia, Éxodo, que hace pareja con Hebreos en el Nuevo Testamento. Fíjese en este detalle. El mensaje de Éxodo está expuesto explícitamente en la carta de Hebreos. Leámoslo en el capítulo 11, en los versos 23 al 29, que dicen: Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Si usted se fija en el libro de Hebreos, nos cuentan pormenorizadamente parte de la historia que se narra en el libro de Éxodo. Esta es una continuación de la historia que se contó en el Génesis. Pasado algún tiempo de la muerte de José, la condición social, económica y política de Israel cambia negativamente al grado tal que los siguientes faraones los oprimen a tal punto de llevarlos a la esclavitud y los exprimen utilizando su mano de obra completamente gratis. Mientras ellos van creciendo y haciéndose muy numerosos, el faraón de turno hace un análisis de la explosión demográfica de su país y se da cuenta de lo numerosos que son y crea un plan de planificación familiar para frenar los nacimientos y lanza un edicto diabólico para los hebreos que ordena a las parteras dar muerte a los varones y dejar vivas solo a las mujeres. Es precisamente en esa época en que nace Moisés, en el hogar conformado por Amram y Jocabed, pertenecientes a la tribu de Leví, y es cuando esta madre valiente pone en riesgo su vida con tal de salvarla de Moisés. Ayudada por María o Miriam, su otra hija, lo coloca en un canastillo en las aguas del Nilo. Historia que usted muy bien conoce, de cómo la hija de Faraón lo salva de las aguas y se lo regresa a su madre para que lo pueda amamantar, hasta que unos años más tarde es devuelto a la corte de Faraón, donde es educado como un príncipe. Pero Dios tenía un plan con él y sigue sus pasos, lo inquieta en lo más profundo de su corazón. Siendo ya un joven adulto, sale en defensa de sus hermanos de sangre, comete varios errores y es acusado de asesinato, por lo que se ve en la necesidad de huir para que no lo mate. Aquel hombre sabio, instruido, elegante y de buena vida, se va al desierto durante 40 años, vive como un ermitaño. Se le olvida hablar, se le borra todo lo que había aprendido, y es cuando está listo para cumplir con la orden de Dios de rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y vuelve a Egipto. En Éxodo 3, lea el llamamiento que Dios le hace. Versos 3 en adelante dicen: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés entonces vuelve a Egipto. Después de permanecer 40 años en el desierto, va acompañado de su hermano Aarón, quien hablará por él ante Faraón, a quien Dios le dio una vara que era capaz de hacer grandes prodigios y milagros. Los resultados son adversos, y Faraón oprime más aún al pueblo esclavo a tal grado que Dios tuvo que enviar 10 plagas, una tras otra, hasta la más terrible, la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, lo cual obliga a Faraón a dejarlos ir. Toda la nación estaba asombrada, puesto que los hebreos no les llegaban las plagas en Gosén, la tierra donde vivían. Empezaron a temer a su Dios, sobre todo cuando el ángel de la muerte no tocó a sus primogénitos al ver la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas en el día que Dios les ordenó que se reunieran en familias a celebrar la Pascua, con la promesa de que les daría la libertad. Pascua significa paso o salida. Tenga en cuenta la significancia de esta tradición ordenada por Dios para que se convirtiera en una celebración anual mientras esperaban la salvación eterna, cuando Jesucristo, el Cordero, fuera inmolado una sola vez y para siempre, para la liberación y el perdón de los pecados, con su sangre preciosa puesta en nuestros corazones para libertarnos de la muerte eterna. Espere en el siguiente capítulo la continuación del libro de Éxodo.